Bueno, estimados, muy buenas noches con todos. Estoy viendo que somos 185 personas conectadas en este momento a través de la plataforma de YouTube. Un saludo para todos. Me gustaría pues saber, confío en que me escuchen bien. Para los que están desde YouTube, les comento que hay un pequeño delay de unos 20 segundos, así que eh, espero pues de que todo salga muy bien. ¿Ok? Bueno, mi nombre es David Chigne, soy el presidente de la AC Sección Perú, quienes hemos sido los responsables pues de empezar este ciclo de charlas de la región 10 de la AC. Y hoy teniendo el gusto de ponerme camisa después de, yo creo que prácticamente un mes. No, es para mí un gusto pues, estar frente a ustedes. El día de ayer aproveché y me afeité también. Y bueno, de verdad que la idea es poder tener un espacio donde podamos compartir las buenas prácticas en la gestión de proyectos como lo hemos venido haciendo durante ya un buen tiempo. Tengo el gusto y el placer de poder presentar el día de hoy a nuestro expositor. Antes de presentarlo, intentamos poner unos videos. En este caso, los videos sé que no se vieron. Igualmente, al final, les invitamos pues a que puedan tener la oportunidad de apreciar estos videos que tienen que ver pues con la AAC, conocer un poco más de ella si ustedes aún no la conocen. Ok, quiero también presentar brevemente el equipo. Carlos Daga en este momento también está conectado. Él realmente es una pieza clave y fundamental en todo esto. Sin él, este webinar de verdad no existiría. Así que aprovecho, Carlos, darte las gracias por esto, ¿no? También tenemos a Oscar Siles, que es el presidente de la región 10, responsable pues de todo lo que es la región LATAM, prácticamente incluido Brasil, del AAC. También quiero agradecerle a EPCM Project Academy porque nos está apoyando pues con la plataforma para poder tener este webinar. Y bueno, sin más preámbulos, ahora sí, tengo el gusto de poder presentar a nuestro amigo Carlos Parra desde Chile, que nos está acompañando. En este momento, si estamos en vivo, les pediría un fuerte aplauso, pero si estamos presencialmente, perdón, pero aquí estamos pues cumpliendo debidamente la cuarentena, como a nivel de Perú y a nivel de otros países se ha tenido efectos de poder aplicar pues una iniciación de la curva con respecto a los contagiados, ¿no? Carlos, primero para agradecer en nombre de la Sección Perú. Estoy seguro también en nombre de la región 10 que tú nos puedas estar acompañando esta noche para brindarnos tus conocimientos a través de esta ponencia. Me permito entonces presentar a Carlos. Él es ingeniero civil de la Universidad del Zulia, venezolano, graduado pues en el año 96, especialista en ingeniería de costos y administración de contratos con énfasis en proyectos y obras multidisciplinarias. Bueno, es vicepresidente de la ACE Sección Chile, ¿no? Y bueno, tiene muchos años también desempeñándose como asesor, consultor, relator, conferencista en temas relacionados a gestión de costos en proyectos de construcción y administración de contratos. Estoy seguro que va a ser una experiencia maravillosa para todos nosotros poder tener la oportunidad de compartir de esta forma remota con Carlos. Sé que le gusta pues mucho dar charlas de una manera muy didáctica, entonces es posible que ustedes vean pocas letras en sus presentaciones, pero muy seguramente les voy adelantando de que les va a pedir que saquen lápiz y papel para empezar a hacer cálculos pues, y poder de una manera didáctica, práctica, poder aprender de una manera pues óptima en lo que es la gestión de proyectos. Ya sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Carlos pues con la charla de los alcances contractuales y las estimaciones de costos en obras, una cadena de gran valor. Carlos, por favor, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, señores, y buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Estoy muy seguro que a lo largo del continente americano y creo que también del continente del otro lado del océano Atlántico, ojalá, ¿verdad? Muy bien, señores, vamos a estar conversando a partir de este momento y en los minutos sucesivos de un tema que en lo particular me resulta muy apasionante. Tengo años investigando sobre estas cosas y es lo que ustedes están viendo allí, los alcances contractuales y las estimaciones de costos en obras. Yo lo he denominado
una gran cadena de valor. Es como un matrimonio, señores. Nosotros no podemos tener una muy buena estimación si tenemos fallas aguas arriba en lo que tiene que ver con los alcances contractuales. Entonces, por eso que le como subtitulado el tema de una gran cadena de valor, pues, o como otras veces lo he llamado un gran vaso comunicante. Bien, ya yo sé, ya ustedes saben quién soy, ya mi amigo y colega David me ha presentado. Y bueno, señores, yo los invito a que se pongan cómodos. Vamos a conversar, porque un webinar yo lo veo de esa manera, como un conversatorio. Imagínense como si nosotros estuviéramos conversando amenamente en un café, en un restaurante donde todos somos amigos y manejamos elementos comunes que obviamente tienen que ver con las estimaciones de costos, como ya les dije, y de hecho con los contratos de obras. ¿Ok? Vamos a utilizar algunas referencias en cuanto a lecciones aprendidas y algunas prácticas recomendadas del AXE International, como lo son las bases de estimación, que es la 34R-05, y el desarrollo del plan de estimación de costos en su aplicación en la industria de la construcción, la 35R-09. Estamos conscientes, señores, que no es suficiente conversar solamente sobre estas dos prácticas recomendadas, y le he colocado, por supuesto, el tema de las lecciones aprendidas, porque, señores, yo estoy plenamente convencido que aún tomando en cuenta el tema de las prácticas recomendadas, las lecciones aprendidas es la mayor y la más grande biblioteca que nosotros podamos tener en nuestra carrera profesional. Es decir, ahí tenemos, de hecho, como lo dice la palabra, el término, lecciones, testimonios, experiencias que nos van enriqueciendo en nuestra trayectoria profesional. Perfecto. Lo que debemos saber, no voy a andar mucho en eso porque no quiero parecer que estoy como que, y quiero que me disculpen porque algunas veces voy a utilizar un lenguaje coloquial para no ser tan científico, aunque todos estamos muy claros, señores, que la ingeniería de costos es una ciencia porque tenemos que investigar y tenemos que constantemente estar innovando. Pero siempre es bueno, pues, romper un poco el protocolo, por supuesto, sin generar ideas dispersas en algunos términos que bien podemos utilizar. Entonces, no quiero llover sobre mojado, pero todos sabemos que es un contrato. ¿Ok? Todos sabemos que es un contrato y esto es lo que yo he denominado, pues, aguas arriba, porque si hablamos de estimación y de hecho, si hablamos del alcance de un contrato, tenemos que saber que es un contrato. ¿Ok? Entonces, más que eso que está escrito allí, un contrato es un documento jurídico que rige las relaciones entre un cliente y un contratista en términos, y valga la redundancia, en términos de elementos jurídicos, técnicos y administrativos. Y como tal, el documento es una obligación, debe describir qué trabajos hay que realizar. Estamos hablando, señores, en obras, no me estoy refiriendo a proyectos de ingeniería donde, aunque claro, es muy obvio que una obra está supeditada, está subordinada a un proyecto como tal. Pero en este caso, señores, nos estamos refiriendo a lo que son obras de construcción, que pueden ser civil, mecánicas, eléctricas, es decir, obras multidisciplinarias. Entonces, nosotros tenemos que describir qué trabajos hay que realizar, cómo se deben medir y su forma de pago. Y como tal, señores, en un contrato, como dije también ahora hace pocos minutos, una relación existente entre un cliente y un contratista, debe existir lo que se conoce como un equilibrio económico. Hay otros países en donde lo llaman un equilibrio financiero, es decir, debe existir una corresponsabilidad en cuanto a obligaciones y, de hecho, responsabilidades de ambas partes, de manera que todo sea concretado, como lo es el deber ser, en una relación ganar-ganar. Incluso hay unos especialistas en derecho contractual que nos hablan sobre el tema de lo que es la ecuación financiera del contrato, que por supuesto, cuando hablamos de ecuación, aquellos que estudiamos análisis matemático o ecuaciones diferenciales, como que decir X es igual a Y más Z. Es decir, tiene que haber una igualdad, un equilibrio en cuanto a las condiciones que rigen, pues, dicho contrato. Perfecto.
Dentro de ese contrato, quizás, si se quiere, el corazón de este conversatorio, de este webinar, es el alcance del contrato bajo el punto de vista, el alcance del trabajo bajo el punto de vista de lo que es un contrato. Ya lo acabamos de definir. ¿Ok? Entonces, si nosotros visualizamos lo que es un alcance, que es el elemento o la primera variable, de hecho, aguas arriba, nosotros tenemos que tener muy claro que un alcance es un conjunto de actividades con un inicio y un fin determinado, es decir, que está sujeto a una planificación dirigidas a cumplir un objetivo específico a través de un proceso administrativo donde se planifica, organiza, se dirige y se controlan actividades y recursos para alcanzar un objetivo. Entonces, fíjense que el punto focal, señores, en cuanto a lo que es un alcance, es el objetivo. Y en ese sentido, nosotros podemos visualizar lo que son objetivos generales y objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay un impacto de que puede ser positivo y puede ser negativo si lo vemos un poco más aguas abajo, que es lo que se refiere a la administración del contrato, si lo seguimos viendo en esa cadena de valor. Entonces, a todos mis estudiantes, cada vez que yo les doy este curso, que tengo años dictando lo que tiene que ver con definición o gestión de alcances contractuales y las estimaciones de costos, tenemos que visualizar ¿qué es lo que podría suceder en la administración del contrato si nosotros no gestionamos o no definimos de una manera correcta o al menos permisible lo que son las diferentes variables que conforman el alcance? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Hay tres elementos interrogantes, de manera pues que, como aparece esa gráfica en la parte superior derecha, nos estemos acercando más a ese blanco, ese punto focal donde queremos llegar, a ese fin. Señores, tenemos que hacernos esta primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un contrato, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un contrato de obras. Hay actividades de servicio, hay actividades que tienen que ver, señores, con suministro, con procura, con proveedores. ¿Cómo se van a hacer? Y, por supuesto, ¿para qué se va a hacer? Esta última pregunta, algunas veces, señores, da la impresión que está de más, pero ese ¿para qué se va a hacer? Me está respondiendo a una justificación que, por supuesto, en las bases técnicas de licitación o en los pliegos que de hecho el alcance es parte integrante, obviamente. No tenemos que estarle informando al contratista para qué, porque es importante la ejecución de ese contrato. ¿Okay? Es como una justificación. Entonces, las dos preguntas, si se quiere de mayor peso, es el qué y el cómo. Fíjense ustedes lo siguiente. Quise hacer este resumen que está aquí porque la experiencia me ha dicho por tantos años, señores, los errores o las causas, las mayores causas de los proyectos fallidos están en una pésima, en una mala gestión de alcances. Si nosotros, señores, no ejecutamos, no gestionamos como debe ser el alcance, yo les aseguro que como que me llamo Carlos Parry, con mucha humildad se los digo, vamos a tener serios inconvenientes a la hora de administrar el contrato, es decir, en la fase contractual y de hecho en la fase post-contractual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le voy a hablar algunas veces del lado del mandante y del lado del contratista, dejando claro, señores, que quienes realizan, quienes gestionan los alcances es el cliente. Hay países en donde, por ejemplo, aquí en Chile, como se le dice, es mandante, hay otros que le dicen el dueño del proyecto, hay otros que le dicen ente contratante. No importa, pero vamos a visualizarlo desde un punto de vista global como el cliente. Entonces son los clientes, es el dueño del proyecto quien debe gestionar los alcances. Entonces, si lo vemos como un objetivo visualizado como lo que es el contrato, los objetivos son los logros que se quieren alcanzar en la ejecución de las actividades que integran el contrato. Voy a una realidad, señores,
que me ha pasado con mucha frecuencia cuando yo trabajaba bajo una relación de dependencia con un cliente, bien sea del sector público o privado. ¿Qué es lo que pasa, señores? Que muchas veces nosotros estamos sometidos a una gran presión y tenemos a un jefe, y disculpen este modo un poco coloquial, que nos está dando con la mano abierta por la parte de atrás, porque resulta que todo esto es para ayer. Es decir, esto tiene que estar listo en el menor tiempo posible. Entonces, indistintamente de eso, señores, y haciendo honor a la ética profesional, cuando nosotros estemos redactando, cuando nosotros estemos gestionando los alcances, tenemos que procurar ser claros, precisos y pertinentes. ¿Por qué digo que claros? Bueno, porque resulta que, y me voy a poner ahora del lado del contratista, y no estoy, como se dice por ahí, inventando el agua tibia, sino que esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando el contratista revisa los pliegos de condiciones, se dan cuenta que lo que se pretende ejecutar, algunas veces, señores, no está muy bien precisado en lo que es el cuerpo de los alcances, requisitos y especificaciones técnicas. Y eso, señores, es debido porque muchas veces tenemos tanta presión de trabajo y tantos contratos o tantos documentos que precisar, que terminar, que entregar, que lo que hacemos es sin querer, queriendo copiar y pegar, y medio adaptamos las cosas pues a la situación que se pretende en un futuro ejecutar. Entonces, eso tiene que ser un lenguaje comprensible y preciso, fácilmente identificable, e incluso hay algunas normas de redacción en cuanto a los verbos que se deben utilizar. ¿Por qué? Porque los especialistas en asuntos de lingüística recomiendan que la redacción sea en un verbo infinitivo. He topado, señores, con documentos donde se utiliza verbos como que la contratista hará, la contratista construirá, la contratista debe suministrar o suministrará. Esos señores tenemos que deslastrarlos. Esos señores tenemos que eliminarlos. Entonces, lo que les digo es a base de recomendación que tenemos que ser los más claros, precisos y utilizar un lenguaje sencillo, pero como debe ser, con una muy buena gramática. Además, señora, tiene que ser preciso, tiene que ser factible de alcanzar con los recursos disponibles, con la estrategia adoptada y con los plazos previstos. Cuando hablamos, señores, de la estrategia adoptada es en base a la estrategia del contrato que hemos nosotros determinado. Por ejemplo, si es un contrato a suma alzada, si es un contrato a serie de precios unitarios o si es un contrato, por ejemplo, a costo reembolsable. Tan solo estoy nombrando 3 de tantos contratos que ustedes ya conocen que existe en este universo. Y por supuesto tiene que ser pertinente, guardando una relación lógica con la situación que se pretenda resolver. Miren, entre estos 3 elementos que ustedes están observando, lo que tiene que ser claro, preciso y pertinente, juega un papel muy importante de lo que es la intencionalidad. ¿Ok? Que eso responde al qué. Cuando hablo de una intencionalidad es que cuando nosotros estamos iniciando un proyecto para posteriormente llevarlo a lo que es la materialización o construcción de una obra, que puede ser una vivienda, puede ser un edificio, una central hidroeléctrica, etcétera. Nosotros identificamos el problema, pero no un problema visto como un conflicto, sino un problema visto como una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que es aquello que se tiene que resolver. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, porque si no, señores, aguas abajo, vamos a estar como un barco a la deriva. Uno de los fundamentos de lo que son los alcances y mayormente en cuanto a lo que son los objetivos específicos es la estructura desagrada del trabajo. Tampoco voy a ahondar mucho en eso. Estoy seguro que todos ustedes saben de qué se trata. Sin embargo, aquí tenemos unos tips, ¿okay? Porque la EDT es que es fundamental. Se dice que es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Voy a resumir un poco acá. Fíjense este último párrafo. Mientras tengamos nosotros una mejor definición de la estructura, yo les puedo asegurar, señores, que van a haber menos cambios. No les aseguro que no van a haber cambios,
porque yo soy aquellos señores de los que piensan que, basado en que todavía no he visto un proyecto que se haya ejecutado, que se haya terminado tal cual como se concibió de manera inicial. A mi manera de ver, y me lo dice la experiencia, todos los proyectos están sujetos a cambios. Todos los proyectos van a haber reclamos. Todos los proyectos van a tener controversias. Lo que tenemos que pretender, señores, con el buen ejercicio profesional, que esos cambios, esas modificaciones contractuales o esa gestión de cambios sea lo menos impactante posible de forma negativa en mi proyecto. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos una mejor definición del trabajo de la EDT, entonces eso nos va a ayudar a la identificación de todo el trabajo necesario para el proyecto y solamente el trabajo necesario. En pocas palabras, es como que si le estamos tomando una fotografía a mi proyecto, a mi trabajo o lo que es el contrato. ¿Ok? De hecho, también reduce el número de elementos que se escapan en las manos y se reducen los momentos de, observen, nos lleva a reducir esos momentos tan estresantes en que de alguna u otra manera obviamos algún elemento de extrema importancia en la EDT. Es decir, oh caramba, no había pensado en eso, lo olvidé. Y suceden, señores, cosas como esta que ustedes están viendo allí, que estoy también seguro que más de uno lo ha visto. ¿Ok? Observen ese emoticón que está allí. Y ahí muchas veces durante la administración del contrato, en la fase inicial, en la reunión de arranque, nos hacemos unas preguntas como esta. Es que yo había creído, es que yo había entendido que este era el planteamiento del problema. Entonces, fíjese la solicitud del usuario. Algunos dicen la solicitud del interesado, del que plantea la necesidad de que se ejecute un contrato. Y como esto está pasando por varias manos, por varias especialidades, por varias disciplinas, entonces lo que inicialmente se creyó que se tenía que ejecutar, fíjense en lo que se terminó. ¿Ok? Entonces, señores, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, dónde estamos localizados en cada una de las fases del proyecto. Saquen sus propias conclusiones en cuanto a algunos como lo dicen, este meme que les estoy enfocando por allí. Esto es gravísimo, señores, porque si nosotros obviamente no estamos claros en lo que queremos hacer, en lo que se necesita, en ese rango, si se quiere, de intencionalidad, además, repito, de las errores o en los dolores de cabeza durante la administración del contrato, por supuesto, vamos a tener errores o inconsistencia en la fase de lo que es la preparación de las estimaciones de costos. Miren que esto es un ejemplo de lo que es una EDT, algo muy sencillo para una construcción de una vivienda. Okay, no voy a ser ahí tan explícito porque estoy seguro que ustedes saben de qué se trata. Algo que sí, aún estando seguro que ustedes, la mayoría, saben de qué se trata. Hay unos errores que se van multiplicando en el tiempo y todavía lo estoy viendo en las empresas contratistas. Es que me definen cada uno de estos elementos que están acá, me lo definen como actividades y quedamos muy claros, señores, todos sabemos el concepto de lo que es una EDT. Esto que está definido aquí son niveles, paquetes de trabajo, productos entregables que nosotros tenemos que definir como la estructura desagregada del trabajo. Yo le digo a la gente, en este instante, en este nivel, tú no debes generar ni partidas ni actividades, porque las partidas y las actividades lo que me llevan es al cómo. ¿Cómo yo voy a ejecutar? Cuando yo tengo una EDT muy similar a esta que está aquí, lo que me está diciendo es qué es lo que voy a hacer, qué es lo que vamos a ejecutar por cada rubro, por cada nivel, por cada paquete. Y esto, por supuesto, sí, vamos a utilizar la metodología de los análisis de precio unitario, dejando dicho, por cierto, que los análisis de precio unitario no está establecido ni en las prácticas recomendadas del ACCE, ni mucho menos en el PMBOK,
pero sí nos habla sobre costos detallados o costos unitarios. Dejando dicho eso, porque eso es importante y eso es una cosa que yo tengo que aclararlo y lo he venido pues aclarando desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es lo que me lleva, lo que me facilita a partir del último nivel, en lo que son los paquetes de trabajo, a que yo pueda identificar, señores, las actividades y las partidas por cada especialidad y, por supuesto, me pueda generar, repito, lo que son los análisis de precio unitario en cuanto a lo que es integración de costos directos, costos indirectos, utilidad, contingencia, etcétera, y de hecho el presupuesto y desde luego algo que no debe faltar es el cronograma, ¿ok? En cuanto entre lo que es el presupuesto y los análisis de precios unitarios. Esto se los dejo como una pregunta, no me la respondan, ¿ok? Obviamente. Pero cada uno, señores, en su sitio donde está, en su casa, en su oficina, yo les quiero hacer esta pregunta respecto a los alcances y su impacto durante la administración del contrato. Comenta con tu grupo de trabajo tu experiencia y compárala con este diagnóstico. Tu mejor y tu peor experiencia en la fase contractual. ¿Cuáles fueron los resultados y qué aprendiste de esa experiencia? Esto lo hago, señores, y me lo estoy tomando prestado de la presentación que utilizo en mis cursos porque esto genera lecciones aprendidas. Cada quien responda, por favor, en solitario cuáles han sido esas lecciones aprendidas y cómo podemos mejorar los procesos. Vamos a ver los factores que influyen en la administración del contrato. La falta de entendimiento y comunicación. Señores, resulta obvio que cuando hablamos de contratos, efectivamente ya hemos venido hablando de lo que es el concepto. Ahí están involucrados varios actores. Están involucrados actores, supongamos, de lo que son los líderes por cada disciplina. Si cada grupo anda de su cuenta, si no hay entendimiento y comunicación, si no han entendido todavía que un proyecto es un esfuerzo mancomunado, señores, les repito, esto va a ser como un barco a la deriva y las reclamaciones y todo lo que tiene que ver con la gestión de claims, las controversias se van a multiplicar, señores, a la enésima potencia, se los digo por experiencia. Muchas veces tenemos una documentación pobre, escasa, nula o confusa, ¿ok? Y obviamente objetivos ambiguos que nada tienen que ver con lo que es el propósito o el objetivo de lo que es la ejecución de un contrato de obras. Ya vamos a ver un poco más adelante con algunos casos que los voy a ir explicando cada uno de estos elementos que ustedes están ahí observando. Miren, señores, y vamos a hacer uso de lo que está establecido en algunas prácticas recomendadas. Para aproximarnos a lo que es una estimación de costos, clase 2, estamos hablando pues de una estimación de costos ya a niveles detallados, una estimación de costos del tipo determinístico. Si no contamos con un plan de estimación, vamos a estar totalmente desfasados en cuanto a lo que es el objetivo de mi contrato. Es decir, si no hacemos honor a esa ruta, a ese flujo de lo que es el alcance, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto me cuesta y en qué tiempo lo voy a ejecutar, señores, los errores se van a seguir multiplicando. ¿Qué nos dice la práctica recomendada, la 35R-09, que ya la mencioné al inicio de esta ponencia? Observen. El plan de estimación me define qué información se requiere de quién y cuándo. Involucra a las partes interesadas claves a objeto de mejorar la probabilidad de cumplir los objetivos de la estimación. Y uno de los entregables, señores, se refiere, ya lo vengo repitiendo, pero son cosas que sin querer queriendo tengo que ir repitiendo a medida que estamos avanzando
en esta presentación se refiere a lo que es el alcance en términos de lo que son la estructura desagregada del trabajo, y no solamente la estructura del trabajo, sino la estructura de costos de trabajo en términos de lo que es la estimación de costos descendente y la estimación de costos ascendente. ¿Ok? De los planes de estimación, ¿ok? Es cómo tengo yo que hacer la estimación. Se derivan las bases, los fundamentos. ¿Cuáles son las diferentes variables, señores, que yo tengo que utilizar, que yo tengo que considerar al hacer una estimación de costo, por ejemplo, clase 2, utilizando la metodología de los análisis de precio unitario, que es lo que yo he venido anunciando por acá? Entonces, las bases de estimación es un documento que identifica el listado de recursos necesarios para garantizar una estimación lo más confiable posible. Y ahí tomamos en cuenta los diseños de ingeniería, las fuentes de costo, ¿okay? Los índices de escalamiento y métodos de cálculo, entre otros. Y, por supuesto, algo que no debemos dejar de lado son los análisis de riesgo. Yo quiero poner, aquí todo es importante, pero quiero hacer hincapié, señores, en las fuentes de costo. ¿Por qué, señores? Porque uno de las labores más arduas, no digamos las más difíciles, pero quizás la más compleja de un estimador de costos, es generar una base de datos que sea altamente confiable y, por supuesto, fidedigna. Ahí hay una gran sensibilidad, una gran variabilidad en cuanto a las condiciones particulares del contrato. ¿Ok? Y si hablamos de costo, por supuesto, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a materiales, en tanto lo que son los insumos consumibles, lo que son los instalables, incluyendo los desperdicios. Es un elemento de procura. Por ejemplo, aquí en Chile, como se le dice, son pérdidas. Por supuesto, tendría que irme a un análisis de precios unitarios para que ustedes visualicen cómo se calcula, cómo se estima y cómo debo de considerarlo en el renglón de los materiales. Y además de eso, señores, yo tengo que también identificar las fuentes de costos de equipos, de los equipos en cuanto a lo que son las herramientas, los equipos livianos y los equipos pesados. Y en ese sentido, señores, todos estamos claros que el mayor peso porcentual de costos radica en lo que son los equipos livianos y los equipos pesados. ¿Ok? Entonces tenemos que tener al menos tomar en cuenta lo que son los costos de operación y posesión, si voy a utilizar activos de la empresa, si son equipos propios, y otras fuentes de costo como lo son los equipos arrendados o equipos alquilados. ¿Ok? Otro elemento que tengo que tomar en consideración son los índices de escalamiento y los métodos de cálculo. Por ejemplo, uno de ellos que se utiliza bastante en lo que ya en la fase de la administración de contratos, eso es la metodología de ajuste de precios. Hay algunos países que no lo utilizan, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el ajuste de precios por fórmulas polinómicas y el ajuste de precios por comprobación directa, es decir, por facturas legales. Y eso, por supuesto, tiene que estar establecido en el contrato como una variable de costo. Y, por supuesto, lo que es el análisis de riesgo en términos de lo que es el análisis de la reserva de contingencia en función de riesgos conocidos, y por supuesto lo tenemos que hacer en base a costos directos. Y el tema del análisis de la reserva de gestión, que ya ustedes saben que son los riesgos desconocidos, y más aún, señores, con este flagelo que nos está de hecho afectando a todos de manera global, que tiene que ver pues con esta enfermedad tan angustiosa, tan terrible como lo es el coronavirus. Eso es otro tema de discusión, por supuesto. Miren, señores, esa unión, ese vaso comunicante, y vuelvo a utilizar ese término en cuanto a lo que es la planificación de los costos y las bases, tomando en cuenta que las bases es una consecuencia. Primero se planifica y después comienzo a trabajar con las bases de costos, y es lo referente a las especificaciones técnicas, que es otro elemento contenido en todo lo que es el conjunto de los alcances contractuales. Y eso que es específico, yo tengo años, señores, expresándolo, aquello que algunas veces es fastidioso, a veces que nos fastidiamos con tanto detalle, pero que
sin embargo, son elementales, son necesarias, por ejemplo, para lo que son las estimaciones de costos ya a nivel de ejecución. Y son solamente, señores, vean esta definición, es una descripción detallada donde se emiten las características fundamentales de las obras y servicios a ser contratados y de las condiciones en que se ejecutará la prestación, es decir, todo el trabajo. Puede incluir, aquí dice que puede, pero yo muchas veces, pues, les digo a las contratistas, a aquellas personas que me llaman para consultarme, yo diría que debe incluir la descripción de los procesos y los métodos de producción. Es decir, aquello que en algunas ocasiones decimos el enunciado del trabajo de mi partida, o si vamos un poco más allá, si el proyecto nos obliga a ser más precisos, estaríamos hablando, señores, entonces de las especificaciones técnicas de construcción por especialidad. Entonces, fíjense, el corazón de lo que es una especificación técnica, repito, que nos lleva a los costos detallados. Nosotros tenemos que describir, yo como cliente, las pautas que el contratista o proveedor debe cumplir para asegurarle al cliente que los productos cumplen con lo que está descrito en el alcance. Entonces, en base a esto, vamos a definir algunos elementos fundamentales en la estructura de una especificación técnica. Atención. Hay que precisar, y cuando digo precisar es fundamentado en la especificación, en el detalle y aún en el requisito, qué se requiere, para qué se necesita, cómo se requiere, dónde se deben realizar los trabajos, en qué plazo, qué requisitos mínimos debe tener el contratista, proveedor, su personal, la forma de medición y pago, y la unidad organizacional que va a otorgar la conformidad, es decir, aquello que nosotros conocemos como validar el alcance en términos, señores, de especificaciones técnicas, del detalle. Observen, vamos a trabajar con algunos tipos de especificaciones. Una de ellas, por ejemplo, están viendo ustedes allí, eso es un montacarga, eso tiene un dimensionamiento, es muy posible por efectos, por obligaciones que me impone el contrato, el proyecto, yo tengo que tener al menos un equipo un tanto similar al que estamos observando con esas especificaciones técnicas, así de sencillo. ¿Ok? Tenemos entonces especificaciones técnicas de un bien o un activo. Puede ser esta máquina, puede ser otro equipo liviano, puede ser, por ejemplo, una camioneta, puede ser una mototraílla, puede ser una grúa torre, ¿ok? Recuerden que, aunque sea un bien o un activo, ese activo puede ser propiedad de un contratista o propiedad de una empresa arrendadora. Las especificaciones técnicas de procesos constructivos, manufactura y servicios, que de hecho, en este tipo de especificaciones, obviamente voy a incluir las especificaciones técnicas de un activo. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo de un movimiento masivo de tierras, okay, que pertenece, como dije ahora hace rato, a una construcción de una central hidroeléctrica, una represa, yo voy a tener activo, yo como contratista, por ejemplo, voy a utilizar algunas máquinas que son activos y yo tengo que calcular los costos de posesión o costos de propiedad, costos de operación, ¿ok? Pero también necesito, señores, los costos relacionados a lo que es el uso de ese activo bajo un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Pero también voy a tener unas especificaciones técnicas de un producto. Esto que ustedes están viendo acá, estos tubos, por ejemplo, si yo voy a hacer un tendido de una tubería, por ejemplo, estoy haciendo una remodelación de una refinería o de una planta petroquímica, incluso de una planta existente en un área minera, yo debo tener la especificación técnica de esta tubería, el diámetro, el tipo de material, el schedule, el diámetro, por ejemplo, la dimensión de esta pared interna, ¿ok? Entonces, todo eso me va a conllevar incluso a tener otro tipo de especificaciones técnicas que son
lo que tiene que ver con la soldadura, si voy a trabajar, por ejemplo, con electrodos, qué tipo de electrodos voy a utilizar. Y eso también me va a llevar a utilizar otro tipo de especificaciones técnicas, atención, que es lo que se refiere a las especificaciones normalizadas o estandarizadas, que eso nosotros lo podemos visualizar como normas que pueden ser nacionales. Si estamos en Perú, por ejemplo, las normas nacionales en cuanto a tendido o en cuanto a actividades de soldadura, en cuanto a actividades que tienen que ver con hormigón, acería, diseño y construcción de tanques de hidrocarburos, etcétera. Entonces nosotros podemos tomar, incluso podemos hasta copiar y pegar algunas especificaciones técnicas estandarizadas que nos van a hacer mucha falta, por supuesto, a la hora también, insisto, de preparar los análisis de precios unitarios. Ahora, donde nosotros sí tenemos que usar aquello que muchas veces cuando nos estábamos graduando de ingeniero nos decían, el ingeniero es el que se la ingenia, el que inventa, el que hace gala de lo que es la innovación. Cuando nosotros tenemos una actividad, una partida que es exclusiva, que dicen por ahí que no existe en ninguna parte, bueno, sí existe, pero va a existir, de hecho, una vez que nosotros la diseñemos, la redactemos, veamos qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye y, por supuesto, la medición y la forma de pago. Van a ver ahora, por ejemplo, un caso de un mantenimiento mayor de un tanque de hidrocarburos. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos este contrato denominado mantenimiento mayor al tanque TK705 y una de esas partidas incluye el reemplazo de láminas del piso. Eso es un trabajo de, miren, ahí se van aproximadamente unas 100 partidas, por supuesto, todo va a depender de lo que es la necesidad de ejecutar el contrato, ¿verdad? Fíjense esto, esta partida contempla el suministro de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para realizar el reemplazo de las láminas que conforman el piso, es decir, el fondo del tanque. La actividad incluye el corte y extracción de las láminas existentes, instalación de láminas nuevas, los trabajos de calderería y las uniones soldadas. ¿Ok? A lo mejor no todos somos especialistas en esto, yo no soy especialista, pero por supuesto he tenido cierta injerencia como estimador y como administrador de contrato en este tipo de actividad que obviamente está muy ligado a lo que es la industria petrolera, sector oil and gas. ¿Ok? Allá hay algunas actividades que tienen que ver, algunos conceptos que a lo mejor no es familiar en cuanto a términos, por ejemplo, el trabajo de calderería, que tienen que ver pues con lo que son los cortes a la hora que yo vaya a extraer las láminas que tengo que reemplazar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí se tiene que utilizar todo aquello que tiene que ver, dependiendo de mi alcance, por ejemplo, unos equipos que se pueden identificar como los equipos de oxicorte, y si voy a trabajar en un taller, lo que tiene que ver con los equipos de plasma, que por supuesto allí se logran unos mejores cortes y de hecho mejores uniones soldadas. Y por supuesto, señores, en cada partida nosotros no debemos dejar de lado lo que es la medición y la forma de pago. Estas partidas a veces que se cobran por unidades de peso, que yo en lo particular prefiero, yo como cliente, como ente contratante, como dueño del contrato, lo prefiero pagar por servicio totalmente ejecutado. Algunos lo llaman por unidad o simplemente por suma global. Y por supuesto, el pago total, lo que se va a relacionar en la valorización es el pago, ¿verdad? Conforme al precio unitario estimado en el presupuesto aprobado por el cliente. ¿Ok? Ese es tan solo un ejemplo de lo que podría ser o lo que es, ¿ok? Definitivamente el enunciado o la redacción de una partida de un presupuesto de un mantenimiento mayor. Fíjense que con esto, ya estamos terminando, he querido hacer un resumen tomando en consideración las prácticas recomendadas o la práctica recomendada de la planificación de estimaciones.
Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y estos son los elementos a mi manera de ver, señores, y en base a lecciones aprendidas, los elementos mínimos que se deben contemplar en lo que es el cuerpo de redacción de los alcances, requisitos y especificaciones técnicas. De hecho, el alcance, ¿okay? La justificación, como les dije, es un elemento a nivel de cliente, no tiene por qué estar o no tiene por qué aparecer en los pliegos de licitación. ¿Ok? La ubicación. Bueno, estos son términos y definiciones propias de lo que es el contrato como tal. Algunas veces, señores, nosotros no somos especialistas, utilizamos, para no estar, por ejemplo, utilizando el nombre de lo que es el cliente o la empresa contratista, uno puede escribir o redactar a partir de este momento y en adelante la compañía XYZ se va a denominar el cliente y la contratista como la contratista o la compañía. ¿Ok? Otro elemento, señores, aquí todo es importante, pero acuérdense que uno de los, quizás el cerebro de toda estructura de costos a nivel de costos detallados o análisis de precios unitarios es el rendimiento. Cuando ustedes tienen un rendimiento muy bien definido y basado en las condiciones particulares del contrato, del sitio donde se van a ejecutar cada una de esas actividades, señores, yo les aseguro que el inicio de la planificación de la obra va a tener mucho éxito. Así se los digo con unas palabras muy sencillas. ¿Por qué es importante la ubicación de la obra? Se lo voy a decir con este caso. Ustedes están viendo acá el tendido de esta tubería, este tipo de máquina, eh, algunos españoles, como lo dicen, máquina tiende tubos. Okay. El rendimiento, señores, de la ejecución o el rendimiento de esa actividad, por ejemplo, si lo basamos no solamente en lo que es la construcción de estos cordones de soldadura, sino también lo que es la máquina, va a depender, por supuesto, de el relieve, si es un terreno plano, si es un terreno ondulado o si es un terreno montañoso. Y obviamente eso yo lo voy a verificar con la ubicación de la obra. ¿Okay? Algunas veces me aparecen estas coordenadas UTM en el pliego de condición o en lo que son los alcances. Y otro elemento, señores, a considerar que, aunque parezca mentira, hace un gran impacto en el rendimiento en cuanto a lo que son mis cuadrillas de trabajadores por especialidad, es la jornada de trabajo. Y esto más que todo, señores, está también ligado a lo que es el factor riesgo. Dependiendo, por ejemplo, si estamos trabajando, esto es a campo traviesa, pero si vamos a trabajar en una refinería, si vamos a trabajar, por ejemplo, en una petroquímica, hay unas jornadas de trabajo muy especiales que se tienen que especificar. Por ejemplo, podemos tener jornadas nocturnas, diurnas, jornadas mixtas y jornadas nocturnas donde evidentemente el rendimiento va a, no va a ser constante, ¿ok? Ustedes saben muy bien que las cuadrillas no rinden de igual manera en las noches o en las tardes como lo hacen en la mañana, ¿ok? Y otro elemento a tomar en consideración en cuanto a lo que es la jornada de trabajo es la estructura de costo laboral. Dentro de esa estructura de costo laboral, nosotros tenemos que tomar en consideración lo que es el factor de carga social o factor empresa, que he visto, por ejemplo, en algunos países que no me lo consideran en los análisis de precios unitarios, no lo consideran, no lo visualizan de forma directa como un elemento de costo laboral, sino que lo incluyen directamente pues en el salario líquido de cada uno de los miembros de esa cuadrilla. Yo les digo a ellos, señores, no están haciendo mal, eso está muy bien, pero yo prefiero visualizar, ¿ok? Prefiero de manera que yo lleve un mejor control de costos y de hecho visualice todos los elementos de mis costos totales de inversión, cuánto es el valor monetario, por ejemplo, de esa carga social, que se manifiesta en prestaciones sociales, en vacaciones, en horas extras que le tenga yo que reconocer a las cuadrillas. También, por ejemplo, se toman en consideración cuando por alguna causa justificada y aprobada por el cliente yo tenga que trabajar sábado, domingo, días feriados, etc.
esos son elementos, señores, que me impactan en mi estructura de costos de mi contrato de obras. Otro elemento, señores, es el código y las normas aplicables, lo que tiene que ver pues ya lo dije ahora hace rato, con las normas nacionales e internacionales, el listado de planos también por especialidad. Los planos también los tenemos que visualizar, señores, como una especificación técnica. Nos queda muy claro que a la hora de aprobar un contrato, lo que vamos a utilizar como especificación técnica respecto a los planos, nos queda claro que son los planos definitivos para construcción. ¿Okay? Aquí me quiero detener en lo que son los materiales de equipo suministrados por el contratista y los materiales de equipo suministrados por el cliente, porque si bien es cierto que en cada uno de estos elementos está identificado un riesgo asociado, en el numeral 8 y el 9 parece que como que se intensifica. Y le voy a decir por qué. Cuando, señores, los clientes, aquellos que nos están escuchando, y se los voy a decir como el deber ser, es importante que quede claro lo que es el listado de materiales y equipos suministrados por el contratista, porque se entiende que si son suministrados por el contratista, lo que debe aparecer o lo que se debe relacionar en los análisis de precios unitarios. Pero ojo, cuando tenemos el listado de materiales y equipos suministrados por el cliente, que por supuesto no siempre es así. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, en la construcción de estaciones de despacho de combustible para vehículos, obviamente, donde los surtidores, los despachadores de combustible son equipos suministrados por el cliente. Pero no es solamente el suministro, también es transporte. Y cuando no está muy claro el transporte, que casi siempre es un elemento de alto peso porcentual de costos, señores, ahí se podría generar un reclamo. ¿Ok? Hay algunos que dicen por ahí que yo obviamente estoy de acuerdo, que cuando tú cotizas un material, cuando tú relacionas un material, ese material debe incluir lo que es el transporte, lo que es el acarreo. Eso está muy bien, no hay ningún problema, nadie está pecando por eso, pero yo prefiero, señores, aparte, visualizar cuánto es el costo del transporte asociado. Entonces, ese riesgo, señores, puede estar visualizado en cuanto a lo que podría generar un retraso, y más aún cuando son actividades o partidas que forman parte de la ruta crítica del proyecto. Entonces, si ahí se genera una demora, un retraso, evidentemente lo vamos a identificar como un elemento o un riesgo o una demora, pues, por causas imputables al cliente. Entonces, en esos elementos nosotros tenemos que tener cuidado. Todo, por supuesto, tenemos que tener ojo visor, pero ojo con esto, porque he visto más de situaciones graves, porque resulta que nadie sabe a quién le toca suministrar estos equipos, a quién le toca suministrar estos materiales y, por supuesto, a quién le toca lo que es el transporte. Quiero también detenerme en lo que tiene que ver con las consideraciones generales de la obra, y esto lo quiero visualizar por acá, señores, porque un elemento que obviamente no debe faltar es lo referente a la seguridad y el ambiente, y esto también es un elemento impactante en lo que es el rendimiento. Mire, señores, se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Un trabajador que se sienta tomado en cuenta, que se sienta que está siendo protegido por su patrono, es un trabajador que trabaja, de hecho, un trabajador que labora de una forma satisfecha, se mantiene contento y de hecho rinde más en las actividades. Esto pareciera que fuera suena como algo romántico, pero señores, es la verdad, yo lo he hecho. Por supuesto, siempre van a haber elementos, imperfecciones, pero cuando tú consideras lo que son, por ejemplo, los equipos de protección personal en cuanto a trabajos, les voy a decir una experiencia en lo que es el tendido de tuberías, en lo que es trabajo de espacio confinado, que el trabajador tiene que estar protegido, yo le garantizo, señores, lo digo por mi propia experiencia, que el trabajador va a rendir como ustedes no tienen idea. Así se los digo. Se los digo por mi propia experiencia. Otro elemento fundamental son los manuales y procedimientos. Ahí se los dejo, señores. Ustedes van a tener acceso
a lo que son estas variables. Una de ellas, que también influye en el rendimiento. Señores, lo comentaba esta mañana en un curso que estoy dictando sobre análisis de precios unitarios y todo lo que son los elementos de rentabilidad en los contratos. Cuando tú estás en un espacio muy similar a este que está acá, para que este camión, para que esta unidad, para que este equipo que está acá, tiene que cumplir con requisitos, ¿verdad? Pautados, generados por el mandante. Si esos requisitos no están claros, eso también va a impactar de manera negativa en lo que es rendimiento de actividades. Si tienes actividades de soldadura que se refieren a trabajos, a permisos en caliente, señores, uno de manera teórica puede estimar un rendimiento, por ejemplo, una jornada de 8 horas de operación desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, tomando en cuenta la hora de almuerzo entre las 12 y la 1 del mediodía. Señores, es mentira, es falso que las cuadrillas van a empezar a trabajar a las 7 de la mañana. Hay casos, por ejemplo, que son las 9 y 10 de la mañana y los permisos que debe otorgar el mandante, perdón, el cliente, estoy hablando de mandante porque yo estoy aquí en Chile y es el término que se utiliza, ¿no? Pero ya ustedes saben que es el cliente. Entonces, muchas veces, señores, es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Lo que quiere decir que más que calcular un rendimiento, nosotros tenemos que hacerlo bajo las condiciones particulares de mi contrato y de hecho utilizando otra técnica de estimación que es el juicio de expertos. ¿Ok? Me regreso un poco por acá. Bueno, ya hablamos sobre los materiales y equipos suministrados por el cliente, por la contratista. Señores, ya para terminar, hay algo que yo aprendí de la industria petrolera desde hace muchos años en cuanto a lo que es un alcance, en cuanto a lo que es un requisito y una especificación técnica. No lo diga, escríbalo. Esto pareciera que está de más, pero se siguen cometiendo errores. Se siguen cometiendo este tipo de desaciertos y el impacto negativo va a ser no solamente para el contratista, sino también para el cliente. Porque como les dije, es una relación ganar, ganar. Vamos a las conclusiones. Mire, señores, tomando en consideración que el tema de los alcances es un trabajo dinámico, existen muchas teorías, incluso existen cantidad de opciones de cómo realizar incluso una estructura desagregada del trabajo. Utilizando la teoría, una u otra teoría, una de otra metodología, señores, nosotros como alcance, es entre ese vaso comunicante entre los alcances y las estimaciones, tenemos que tener en cuenta los aspectos que se deben incluir. El contrato en cuanto a lo que son los alcances. Señores, lo que está en el alcance es lo que se va a ejecutar. Lo que no está en el alcance sencillamente no se ejecuta, aun cuando nosotros podemos tener, por ejemplo, un contrato a suma alzada y un contrato a serie de precios unitarios. Los dos conceptos universales me dicen que tiene que ser un precio fijo, inamovible. ¿Ok? Pero solo a nivel contractual. A nivel de ejecución, por supuesto, los alcances y los costos tienen la tendencia a ser ajustados y a ser modificados. Estamos hablando, señores, en la conclusión número 1 respecto a lo que es el documento contractual. Y tenemos en el numeral 2, y nos queda muy claro que el alcance marca la pauta para la toma de decisiones futuras y ejecución de actividades a nivel operativo y como tal nos ayuda a mejorar la precisión en las estimaciones de tiempo, costo y recursos. Nos ayuda a definir la línea base para lo que es la medición del desempeño y el control de costos. ¿Ok? Nos ayuda a identificar el equipo de proyecto, cada uno con sus especialidades, y obviamente a desarrollar y conformar un entendimiento común del proyecto entre ambas partes, lo que tiene que ver con el cliente y el contratista. Señores,
Gracias por su atención. Bueno, Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias. Agradecerte por, déjame poner un segundo, ya va la cámara, la pantalla aquí, es que estoy doble pantalla para ver acá. Ajá. Bueno, agradecerte en primer lugar, pues, por tu ponencia, gracias por tu tiempo y de manera muy especial, pues, por compartir con nosotros conocimiento. Tenemos una serie de preguntas tratado justamente ahorita, ya en los últimos minutos estuve revisando lo que es la página de la AACE, también las preguntas que hay por aquí por Zoom, y la verdad es que hay muchas preguntas, ¿no? No va a dar tiempo, lamentablemente, de poderlas responder todas, y para serte honesto, hay buenas preguntas, hay preguntas que son largas realmente. Entonces, yo no quisiera comprometerte, Carlos, pero sí me gustaría, si tienes la oportunidad, de poder darte una vuelta después por lo que es el link de las preguntas. Hay una opción para responderlas. Entonces, si tú puedes brindar tus comentarios por allí, hacerlo. Yo ahorita de manera muy aleatoria he elegido algunas cuantas, además que también estamos ya sobre la hora, no quiero tampoco abusar pues del tiempo para todos los demás. Y siendo bien aleatorio, he tratado de elegir las que veo relativamente cortas, ¿ok? Ok. Entonces voy a empezar con una de las primeras, que creo que esta está desde antes que empiece la charla, me parece por la hora. Dice, ¿cómo se debería hacer desfase entre el alcance de una obra y su estimación para mitigar el impacto en el proyecto? Perdón, se escuchó un poco entrecortado. Ajá, le Hay repito. una pequeña fase ahí de que se cortó. Ajá. Ajá, dice, ¿cómo se debería sopesar el desfase entre el alcance de una obra y su estimación para mitigar el impacto en el proyecto? Cuando se Para presenta una mitigar el evaluación impacto del proyecto. Bueno, mira, Ujú. uno de los elementos para mitigar eso, señora, se refiere a lo que es el análisis de riesgo. Recuerden que una obra es una consecuencia de un proyecto. Tenemos análisis de riesgos tanto a nivel de proyecto como a nivel de ejecución, a nivel de obras. Y esa mitigación, señora, está fundamentada, desde luego, en lo que son los alcances, los requisitos y las especificaciones técnicas. Si no tenemos una concordancia, un vaso comunicante entre lo que es el alcance en cuanto a lo que es la obra, el alcance del proyecto, incluso el alcance del proyecto y el alcance del producto, señores, no vamos a tener graves consecuencias y va a ser imposible o muy complicado mitigar esos impactos. Ok, otra pregunta que fue más o menos elaborada con base en los comentarios de algunos compañeros que comentan en YouTube, y dice así, a ver, existen muchos proyectos donde el contrato es redactado más por un componente legal y no detalla correctamente lo que puede ser un alcance, WS, cronogramas. ¿Qué recomendaciones pudieras dar con respecto a la documentación que debe acompañar el contrato, o cómo proceder con base en estos temas comunes en muchos contratos donde no se consideran pues WS o cronogramas? Miren, señores, cuando nosotros tenemos un contrato, ahí confluyen tres vertientes, lo que yo he llamado el elemento jurídico, técnico y administrativo. He trabajado en varias empresas, tanto a nivel de clientes y, de hecho, clientes y contratistas, donde, por supuesto, es la consultoría jurídica, son los amigos que trabajan en jurídico, en asuntos legales, que hacen la redacción del cuerpo jurídico en cuanto a las leyes, en cuanto, por ejemplo, a obligaciones legales contractuales de cada país. ¿Ok? Eso es un elemento jurídico, pero el elemento técnico y administrativo tiene que estar de la mano de los especialistas. Incluso he visto por allí, lo vi muchas veces, que hay ingenieros de especificaciones. Y esos ingenieros de especificaciones son como unos toderos, ¿ok? Que no consideran lo que es cada área o cada especialidad. Entonces nosotros tenemos que conformar lo que es tener un vaso comunicante, repito, una unión entre los elementos jurídicos, técnicos y el administrativo. Conclusión, lo que elabora los alcances,
las especificaciones técnicas, los requisitos, incluso de hecho las especificaciones técnicas de construcción tienen que ser los especialistas, ¿ok? Por cada disciplina, el área de civil, el área de instrumentación, de procesos, de mecánica, y todo tiene que estar bajo lo que es un grupo multidisciplinario. Si no, señores, vamos a tener inconvenientes. Ni los abogados pueden pretender ser ingenieros, ni los ingenieros pueden pretender, por supuesto, ser abogados, aunque conozco por ahí también casos de que hay algunos que son abogados, pero que les gustó tanto la ingeniería que la estudiaron y también son especialistas. Pero cada uno tiene que estar, señores, en el lugar donde les corresponde. Muy bien. Tengo otra por aquí que dice, a ver, ahora muchos proyectos se han paralizado por una emergencia nacional. Bueno, por lo menos aquí en Perú el decreto supremo, el 044, establece la emergencia nacional. Estoy seguro que en otros países debe ser lo mismo. Esto estaría catalogado como una causa de fuerza mayor que está indicado en el Código Civil. Por lo tanto, para una reanudación de obra debería volverse a presentar un nuevo presupuesto por el saldo de la obra. Quisiera que nos puedas brindar un poco de tus comentarios respecto a esta condición de causa de fuerza mayor. Mire, señores, como bien por todos es conocido, hay muchos documentos que se han generado en base a esta condición tan terrible, tan espantosa como ustedes ya conocen. Por supuesto, desde el punto de vista legal existe un hecho fortuito, un hecho de fuerza mayor, pero he consultado pues algunos actores jurídicos. Esto es algo inédito. No hay literatura en cuanto a este flagelo por que nadie esperaba esta situación. Evidentemente, señores, cuando hay una paralización por la causa que sea, nosotros tenemos que hacer un corte de cuenta, ¿ok? Y como hay una paralización, por supuesto, tenemos que ver qué tanto influye, qué tanto impacto pueden haber en la extensión de esos lapsos de ejecución y, por supuesto, el impacto también en cuanto a lo que es la estructura de costo-labor. Entonces, señores, en conclusión, para esta respuesta oportuna de esa pregunta, nosotros tenemos que hacer un corte de cuenta desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, pero sin ser abogado, considero, señores, que hay un vacío legal porque esto es un hecho inédito. Algunos dicen que esto se puede visualizar como un riesgo desconocido, ¿ok? Y si es un riesgo desconocido, ustedes saben que tenemos que visualizarlo en términos de costos indirectos, pero es que podría ser un riesgo desconocido si, por ejemplo, un contrato se suscribió en el mes de septiembre pasado, un contrato de 10 meses, de 12 meses, de un año, ¿ok? Entonces, para ese momento, nosotros no podíamos identificar lo que es la matriz de riesgo en cuanto a lo que son los riesgos desconocidos, ¿ok? Entonces, es un tanto complicado. Yo lo que insisto ya para terminar, lo que le recomiendo es hacer un corte de cuenta, qué es lo que se ha ejecutado y qué es lo que falta por ejecutar y cuáles son los elementos que tienen que estar sujetos a ajuste, a reclamos y para llegar pues a un acuerdo un tanto satisfactorio entre ambas partes. Ya yo he recibido, pues, de hecho, de Perú algunos solicitudes en cuanto a ese tipo de efecto o esas causas, pues, motivado por el COVID-19 en base a lo que se tiene que hacer específicamente en cuanto a las estimaciones de costos. Vale, muy bien. Bueno, por aquí ya están haciendo señas de time's up, pero voy a lanzar una más porque creo que la vi repetida. Parecía, dice, en las bases de estimación, ¿podrías explicar los índices de escalamiento? Sí, efectivamente, en los índices de escalamiento, ustedes saben, señores, que cuando hacemos una estimación tenemos que hacerla a valor presente, ¿ok? Y dependiendo, pues, de los lapsos de estimación, todos los protocolos, todos los lapsos que se tienen que cumplir, que se tienen que agotar, los extremos, como dicen los abogados. Entonces, nosotros, en función de ese tiempo, pudiéramos entonces indexar, actualizar los costos en base a esos índices. Y otro elemento que lo dije en mi exposición, cuál es la metodología de ajuste de precio, por ejemplo, utilizando los índices
en cuanto a lo que es la fórmula polinómica. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo antes y podemos hacerlo después, tomando en cuenta, repito, que las estimaciones de costos se tienen que hacer, se tienen que realizar a costos a valor presente. Ok, bueno, Carlos, en este momento pedimos por favor un fuerte aplauso a nuestro expositor el día de hoy, Carlos Parra. De verdad, Carlos, nuevamente muchas gracias pues por acompañarnos desde Chile, hoy invitado pues por la AACE Perú para este webinar, parte de un grupo de webinars que la región 10 ha impulsado para poder desarrollar, ¿no? A nivel de toda la región. A los que están aquí participantes, sientan la total libertad de podernos seguir acompañando en las próximas charlas, y hay un cronograma establecido. Y no me queda más sino agradecerles por su tiempo, agradecerles también por su participación, pedirles disculpas anticipadas para aquellas personas que hicieron preguntas y lamentablemente por un tema de tiempo no las pudimos leer, pero ya comprometí pues a Carlitos para que por favor una vuelta por la página de la AAC de las preguntas, porque por ahí las voy a responder con más calma. También agradecer Sí, pues a señor. Oscar, ¿no? Líder de la región 10, por esta iniciativa muy buena, y por supuesto de una manera muy especial a Carlos que está atrás ahí, aunque no se ve haciendo señas de que Time's Up. Y me despido también a PCM Academy, Project Academy, por brindarnos este espacio que no ha sido que nos ha dado la plataforma. No viendo más nada que decir, señores, salud, buenas noches. Bueno, Hasta hora luego, del feliz café para noche, que mí, descansen. así que todos descansen y que Chao. sigan en este castigo de home office, que es más tiempo realmente el que trabaja que el que descansa. Así que me despido entonces, muchas gracias. Estamos despedidos, hasta luego. Hasta luego.